Hola, mi nombre es Néstor León y hoy vengo a hablarte sobre los criterios de diseño. Estos criterios son las premisas que orientan la gestión creativa del diseñador y se fundamentan en la identificación de los diferentes aspectos y factores que inciden sobre el objeto de estudio, conformando los elementos del problema de diseño u oportunidad de mejora y le permiten definir las características del diseño. Estos criterios pueden ser formales, funcionales, ergonómicos, técnicos, financieros, constructivos y ecológicos, entre otros que se puedan identificar dependiendo lógicamente del objeto de estudio que se esté analizando en cada caso. Por ejemplo, los parámetros para diseñar un cohete para ir a la Luna definitivamente van a tener otros criterios completamente distintos a estos que yo les estoy planteando de forma general. Cada objeto de estudio va a definir sus propios criterios de diseño en base a la investigación que ustedes deban realizar una vez que hayan planteado o determinado cuáles son esos elementos que conforman su problema de diseño u oportunidad de mejora. Ahora bien, estos criterios o características del diseño se definen en dos momentos y niveles diferentes. El primero de ellos, o ambos como tal, se le conocen como parámetros y determinantes. El primero de ellos son los parámetros y normalmente hace referencia a las características generales del diseño. Los parámetros, como su nombre lo indica, me indican un rango de acción, me definen límites entre el inicio o el final o entre lo mínimo y lo máximo, me plantean esas posibilidades entre las cuales yo debo realizar una determinada propuesta, puesto que se genera como algo amplio, como algo que me permite tener cierta holgura. Normalmente se hace referencia a las expectativas que se desean alcanzar con la propuesta. Yo con los parámetros de diseño lo que estoy es expresando mi deseo de cómo quisiera que fuera el diseño. ¿Por qué? Porque normalmente no conozco todas las variables en detalle que involucran al diseño. Es lo que a mí se me viene a la mente con mi idea, es lo que yo quisiera que se pudiera realizar, pero todavía no he logrado hacer ese proceso de investigación. Regularmente se redactan en un tiempo condicional indicativo simple, es decir, se redactan de manera de que para que se complementen tengan que cumplirse unas condiciones. Por ejemplo, debería ser liviano, ¿sí? Si yo planteo la palabra liviano como una posibilidad, tendría primero que definir qué es liviano para ese objeto de estudio que estoy trabajando, porque yo puedo decir que pesa 3 kilos, pero eso puede ser demasiado pesado para una taza de café. Yo puedo decir que pesa 300 gramos. Para una taza de café, 300 gramos pudiera ser liviano, pero por eso antes tengo que investigar. Simplemente lo que estoy es dando mi expectativa. Necesito que para ese caso sea liviano y por lo tanto lo pongo como un condicional, debería. Puedo decir que debería estar compuesto por figuras geométricas. Hay muchas figuras geométricas, hay figuras geométricas simples, hay figuras geométricas compuestas. Yo todavía no sé qué forma le voy a dar, cuáles son esas características formales que voy a utilizar, pero estoy definiendo dentro de mis parámetros que deberían ser figuras geométricas. Después que investigue, después que vea todo lo demás, sabré cuáles son esas figuras como tal que voy a definir. Otro ejemplo puede ser, debería ser biodegradable. Ya al decir que es biodegradable tengo ciertas características ecológicas, es decir, se debería descomponer a través del tiempo. Hay muchos productos que son biodegradables, hay otros que no, pero dentro de los biodegradables hay algunos que tardan más en descomponerse que otros. No se descompone igual un papel y un cartón que un determinado tipo de plástico que pueda ser biodegradable a través del tiempo. Lógicamente, el plástico va a tardar muchísimo más en degradarse. Hay algunos que incluso no son biodegradables. Otro aspecto pudiera ser que debería ser económico. Este también es un rango. ¿Por qué? Porque para que sea económico o no, esas variables van a definirla el objeto de estudio de lo que estamos generando. Por ejemplo, si es una taza para café que cueste $50, puede ser demasiado costoso, pero que cueste $1 pudiera ser económico.
Entonces ahí lo vamos a definir en función a las características que estamos manejando. Pero los parámetros entonces me dice eso, cuál es ese rango de acción y a lo que yo deseo que pueda cubrir las necesidades del diseño que estamos generando en función a lo que espero de él. Ahora bien, si tomamos como referencia la metodología de diseño de Bruno Munari, no sé si la han conocido o la han trabajado, esta es una metodología que plantea un diseñador italiano del siglo XX, y él planteaba la operacionalización de las variables en función de que todo problema puede tener una solución en base al desarrollo de una idea rectora, y que esta idea se puede transformar en creatividad si vamos desarrollando una serie de pasos. Estos pasos son definición del problema, elementos del problema, recopilación de datos, análisis de datos, creatividad, materiales y tecnología, experimentación, modelo y verificación. En otro video les voy a hablar sobre esta metodología de diseño. Ahora bien, los parámetros de diseño normalmente los podemos definir justo después que hemos definido los elementos del problema. ¿Por qué? Porque los elementos del problema son todas aquellas partes en las cuales yo descompongo mi problema de diseño y de una u otra forma me está indicando todos aquellos aspectos o factores que yo tengo que estudiar. Entonces, una vez que yo he definido los elementos del problema, ya puedo saber cuáles son los parámetros, pero no puedo ser específico porque todavía no he ni recopilado datos ni he hecho el análisis de esos datos. Sin embargo, ya yo después que he analizado los datos que haya investigado, ya puedo entonces entrar en lo que son mis determinantes de diseño. Y su nombre lo dice, son determinantes. Va a ser así porque ya lo determiné, porque ya lo definí. Entonces, cuando hablamos de determinantes de diseño, estamos hablando de cualidades específicas del diseño. Ya no son características generales, no, ya son cualidades particulares, específicas, y se refieren a esas características, pero que son específicas y que las hemos definido luego que se ha analizado toda la información recopilada. ¿Por qué? Porque sin tener conocimiento de causa de cada uno de esos elementos del problema, no es posible que yo haya podido definir todas esas características. Entonces, para nosotros establecer estas determinantes de diseño, debo responder cada uno de los parámetros. Normalmente, cada parámetro me da al menos una determinante de diseño, pero también puede darme varias, dependiendo de los distintos factores en los que esté desarrollando o las distintas facetas o dimensiones que pueda tener cada uno de esos criterios. Se redactan normalmente a futuro y en un tono imperativo. ¿Por qué? Porque va a ser un hecho. Tengo que cumplir con eso para que mi diseño funcione como yo quiero que funcione. Por ejemplo, a el parámetro de debería ser liviano, yo voy a definir que pesará 300 gramos. ¿Por qué? Porque 300 gramos es una medida óptima para que yo tenga una taza de café. Si habláramos de ese caso de la elaboración de un diseño de una taza para café. Si hablo entonces de la forma que le voy a dar, había dicho que era una figura geométrica. Entonces esta taza resulta que yo la voy a diseñar con una forma cilíndrica helicoidal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, la idea que tengo en mente resulta que tiene esas características, no son formas orgánicas, es una forma geométrica y quiero que funcione como taza para el café. Ante el parámetro de que debería ser biodegradable, entonces yo digo que va a ser manufacturado en PLA, ácido poliláctico. Resulta que el PLA es un tipo de plástico, pero que es obtenido a partir del almidón de algunos vegetales. Puede ser el caso de la papa o del almidón del maíz. Entonces es un material renovable, es un producto renovable porque viene de la naturaleza, pero también es biodegradable. ¿Por qué? Porque se descompone mucho más rápido que cualquier otro tipo de plástico. Entonces aquí estoy cumpliendo con el parámetro, pero estoy siendo específico, ya estoy diciendo cuál es el material que voy a utilizar. Y por respecto a tendrá un precio de venta de $5, entonces ya definí que ese es el precio de venta. Puede ser que $5 sea costoso para el caso de una taza para el café,
puede ser que no, dependiendo del target en el que esté utilizando esta tasa y el mercado en el que lo esté definiendo. Por eso esas otras variables como económicas, de mercado, van a influir también en lo que viene a ser cada uno de estos aspectos. En todo caso, lo interesante de los parámetros y los diseños es que nos orientan sobre qué es lo que vamos a hacer con nuestro diseño, cómo lo vamos a abordar, cómo vamos a orientar esa gestión creativa en cada uno de lo que pueda ser nuestras fases del diseño. Porque recordemos que estas metodologías de diseño son sugerencias, son recomendaciones que ustedes o nosotros como diseñadores tomamos para organizar nuestras ideas. Los parámetros, si los definimos en ese momento en que sabemos cuáles son los elementos del problema, nos van a permitir no salirnos de los rangos que nosotros mismos nos hemos previsto para alcanzar los objetivos del diseño. Y si seguimos por allí, recopilamos e investigamos todos los datos que necesitamos y logramos analizar todos esos datos, podemos darle respuesta a los parámetros para generar las determinantes del diseño. Normalmente, los parámetros y las determinantes de diseño uno los representa en un cuadro gráfico, por decirlo así, donde indicas los distintos criterios que están trabajando y dentro de cada criterio ves los distintos parámetros que se pueda generar en función a cada uno de ellos y luego las distintas determinantes que responden a cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, en el caso de la ergonomía, nosotros tenemos muchísimos factores. Tenemos el factor del peso, tenemos el factor del tamaño, tenemos el factor de la funcionalidad, de la relación hombre-producto. Hay muchos aspectos, por lo tanto, normalmente la ergonomía tiene varios parámetros que atender y en consecuencia varias determinantes. Lo mismo en lo funcional. Cuando hablamos de un determinado producto, hay distintas funciones que puede generar ese producto, entonces se van abriendo estas premisas. Por eso es que es recomendable utilizar cuadros en los que puedas ir abriendo este abanico de criterios en función a sus distintos niveles o fases. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Te recomiendo ver los otros videos que publico en el canal. Para este caso en particular te recomiendo que veas la metodología de diseño de Bruno Munari. Chao.